Bueno, quiero compartir esta palabra que le he llamado atentos a su voz. Iniciamos en Éxodo 19, el versículo 5 y el versículo 6. Éxodo capítulo 19. Dice el versículo 5 y el versículo 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eh, Estar atentos a su voz. Viene esta palabra para este tiempo porque en medio de tantas voces y en medio de tantas cosas que ocurren, de cómo está el mundo, que la pandemia pareciera ser solamente un, un decorado de lo mal que está eh, el corazón del hombre en los tiempos de hoy. Em, Tratemos de imaginarnos cómo es que Dios le dijo a Noé que ya estaba hastiado del pecado que había en la tierra, cómo es que el Señor se hastió del pecado de Sodoma y Gomorra, cómo es que el Señor se hastió del pecado de Nínive y, y vemos que la pandemia sería solamente un decorado, porque hay cosas peores, hay cosas más aterradoras, hay cosas más dañinas que la misma pandemia. La mayor pandemia de todas sería el aborto, que es la que cobra la mayor cantidad de víctimas en el mundo entero, por millones de millones. Y vemos las ideologías, vemos la justicia como está en nuestro país. Y vemos también cómo están muchos cristianos sin nada de revelación que se unen al combo de las especulaciones, murmuraciones y críticas en redes sociales, que sin haber visto nada ni ser testigos de nada, hablan en contra de la gente, de un hombre al que supuestamente acusan, pero que es acusado por una corte donde ha habido el cartel de la toga, donde hay otros intereses, donde hay tanta corrupción, donde no hay confianza. Y no podemos nosotros en lo humano, tenemos que entender nuestra identidad como hijos de Dios, cuando la palabra del Señor dice incluso que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso es porque no hay una identidad con Dios. Y lo que da esa identidad es cuando la voz de Dios penetra nuestras conciencias, nuestros corazones y afecta nuestra voluntad y nuestro carácter. Estar atentos a la voz de Dios nos cambia la vida. Estar atentos a la voz de Dios nos vuelve personas temerosas del Señor. Estar atentos a la voz de Dios nos hace personas sabias. Estar atentos a la voz de Dios purifica nuestros corazones de toda injusticia y de toda iniquidad. Así que cuando el Señor saca a su pueblo de la esclavitud de Israel, 430 años de esclavitud, y los lleva al monte a encontrarse con Él y se revela y se da a conocer a su pueblo, les dice cuál es la clave para sus vidas. Ojo con esto. ¿Cuál es la clave para sus vidas de allí en adelante? Y la clave para sus vidas es si diereis oído a mi voz. Si diereis oído a mi voz. Yo creería, sin especular demasiado, que todas las iglesias seríamos ya por miles, no algunas cuantas, sino todas, si se aplicara este principio. Si cada creyente, si cada persona convertida a Cristo, a partir de su conversión en adelante, diere oído a la voz del Señor. Pero también la palabra nos aclara
que aunque estemos en el huerto del Edén con el Señor, la serpiente, que es la más astuta de todas, va a querer hablarnos y lamentablemente muchos van a querer prestarle atención. Y al oír otra voz, como la voz de Satanás, es una voz que va a llevar a la destrucción, a la infidelidad, a la deslealtad, a la ingratitud, a la separación total del Señor, a la separación del propósito de Dios y a la muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. La Biblia nos plantea contrastes entre Abraham y Lot. Por cuanto has obedecido mi voz, le dice Dios a Abraham, pero nunca vemos a Lot escuchando la voz del Señor ni obedeciendo la voz del Señor, y pasó un susto terrible en Sodoma. Su mujer queda convertida en estatua de sal y sus hijas, para tener descendencia, emborrachan a Lot y se acuestan y tienen relaciones sexuales con su propio padre. O sea, las consecuencias son devastadoras cuando ignoramos la voz del Señor. O es uno o es el otro. O estamos atentos a la voz de Dios o estamos atentos a la voz de Satanás. Le pasó a Judas, le pasó al mismísimo Pedro. Jesús mismo le hizo el diagnóstico. Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Contrastes entre Saúl y David, que hemos hablado de esos temas aquí en Avivamiento, cómo uno escuchaba la voz de Dios y cómo otro escuchaba la voz del diablo. Y la antesala de la muerte de Saúl fue que consultó una bruja. Así que el Señor saca a su pueblo y les muestra que para ellos ser su pueblo y para ellos tener esa identidad con Él, pues depende de que estén atentos a su voz. Y estar atentos a la voz de Dios no es solamente como sintonizar la emisora, como solo escuchar eh, algo, sino que de ahí depende toda nuestra vida. Es decir, que debe haber en nosotros un afán desesperado de escuchar al Señor, de ir a la palabra y que venga el rema. Algunos dicen que no hay diferencia, que no hay que hacer tanta diferencia entre la palabra logos, la palabra rema. Logos es pues la palabra escrita, rema es la palabra hablada, pero yo diría que sin abusar de la interpretación de los términos bíblicos, creo que sí hay una diferencia. Creo que rema es esa palabra revelada, es esa palabra que cuando vamos a la escritura hacemos nuestro devocional, cuando estamos en una predicación, cuando estamos recibiendo una palabra de un hombre de Dios, de un profeta de Dios, así como el pueblo recibía de Moisés. Creo que Dios está hablando, creo que el Señor está hablando. Y esas eran las palabras que el Señor le decía: tú les hablarás estas palabras. Entonces el pueblo dependía de esa palabra que Dios iba a darles a través de su profeta. Y les dice que consecuencia de dar oído a esa palabra, ellos serían un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, estar atentos a su voz es la necesidad de tener nuestra identidad con el Señor en medio de un mundo que es agresivo, en medio de un mundo amoral, inmoral. En ese orden de ideas, vemos que Jesús también nos aclara eso. Una de las cosas que hizo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que decía: yo soy la luz, yo soy, era mostrarles que estaba haciendo, reflejando la misma presencia de Yahvé, del Dios de Moisés, del Dios que se reveló a su pueblo. Y ahora le está mostrando que es el mismo Dios.
Dentro de eso hay muchos paralelismos entre lo que Dios se manifestó y lo que Jesús hizo. Por ejemplo, en Mateo 5, 6 y 7, que es el monte de las bienaventuranzas, es el Sinaí de, de Éxodo. Y hay muchos paralelos entre todo esto. Uno de ellos está cuando se presenta como el buen pastor y vemos esta misma palabra de atender la voz del Señor cuando en Juan 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, el resultado, la resultante, o sea, la evidencia de estar atentos a la voz del Señor está muy claro aquí. El Señor dice, bueno, los que oyen mi voz son los que me siguen. Los que no me siguen no están escuchando mi voz. Y eso es muy claro y nos ayuda muchísimo. Nos ayuda bastante este solo versículo tan concreto a, a evaluar nuestras vidas. ¿Qué estamos siguiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Cómo las estamos tomando? ¿Cómo estoy invirtiendo mi vida, mi tiempo? ¿Cuál es el fruto que estoy dando para el Señor? ¿Cómo estoy actuando? Y allí entonces el diagnóstico será claro. Si estoy escuchando la voz del Señor o sencillamente estoy ocupado y preocupado solamente para lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que el mundo me ponga en el momento, no hablando necesariamente de las cosas pecaminosas, sino de los devenires de la vida, las circunstancias, los afanes, los, cómo vayan resultando las cosas. Pero el Señor quiere un pueblo que escuche su voz, ese pueblo santo, ese reino de sacerdotes y gente santa está determinado por aquellos que oyen la voz del Señor y caminan de acuerdo a esa voz. El Salmo 95 nos muestra un contraste con el deseo de Dios, porque miren el contraste tan claro. El Señor habla en el monte Sinaí, saca a Israel de Egipto y le dice, bueno, yo soy su Dios. Se presenta ese monte, tembló, humo salía de la tierra, una voz de trueno, algo impresionante, algo glorioso, algo indescriptible. Y se revela el Señor y les dice, ustedes son mi especial tesoro. Imagínate qué piropo, ¿cierto? Ustedes son mi especial tesoro. Eh, y les dice, y ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Pero en el Salmo 95, versículo 8 y 11, ese mismo pueblo tomó una postura muy distinta a lo que era el deseo de Dios. Versículo 8 del Salmo 95 en adelante dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vemos ahora entonces el mismo pueblo al que el Señor le dice, si diereis oído a mi voz, que ahora ya, que realmente no están cumpliendo con el deseo ni con el mandamiento. Y al no escuchar la voz del Señor, entonces el enemigo aparece porque queda un espacio totalmente disponible para que el enemigo lo llene. Por eso dice la Biblia que Satanás llenó el corazón de Judas y vemos cómo Satanás pues hace su trabajo. Pedro
en Primera de Pedro escribe con muchas marcas en su vida. Ese capítulo, sobre todo ese capítulo 5 de Primera de Pedro, está lleno de muchas marcas de su vida. Si ustedes lo leen atentamente, van a encontrar mínimo dos. Una, cuando Pedro les dice a los líderes de las iglesias de las distintas ciudades de Asia Menor, les dice a los ancianos, a los líderes: ruego a vosotros, ancianos, yo también anciano con vosotros, que apacentéis la grey de Dios, y empieza a hablarles de las características correctas de cómo se debe apacentar la grey de Dios. ¿Qué marca recordamos allí? La de Juan 21, cuando el Señor le dice a Pedro: me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y este hombre quedó con esa marca en su vida. De ahí en adelante, la voz del Señor en ese momento estremeció a Pedro y lo sacó de esa situación tan terrible espiritual en la que estaba, de la depresión, de la rebeldía, de la obstinación, de haber abandonado el llamado, de haber negado al maestro 3 veces. Le pregunta: ¿me amas? Y la respuesta es: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y ahora Pedro, con esa voz, marcó su vida para siempre, para hacer un ministerio impresionante, muy tenaz, hasta el sacrificio. Más o menos en el año 64, 65, en Roma, muere. La historia extrabíblica dice que para no deshonrar la muerte de su Señor, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Bueno, eso es lo que data la historia, así como la historia de Hitler, como la historia de Simón Bolívar, la historia pues que no está en la Biblia, pero que hace parte de la historia universal, da ese tipo de referencia. La voz del Señor llevó a este hombre, lo sacó de esa situación tan terrible, lo sacó de esas tinieblas, lo sacó de todo lo que el enemigo quería dañar, porque así es la voz del Señor. Aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos pecado, aun cuando nos hemos separado y apartado del Señor, la misericordia de Dios es tan grande, es más grande que nuestro pecado. Cuando atendemos la voz del Señor, cuando damos oído a la voz de Dios, nos libra de toda esa eh, obstinación, de todas esas cosas terribles que el enemigo nos había enredado, y la voz de Dios es poderosa y nos libra de todos esos yugos, de toda esa perdición. Otra marca es cuando obviamente tiene relacionada con esta de negar a Jesús. Cuando Jesús le dice: Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Son verbos únicos en las escrituras, ¿no? Yo no lo vuelvo a encontrar, el zarandearse. O cuando Eliseo le dice a Naamán de zambullirse, yo no vuelvo a encontrar ese verbo en la Biblia. El Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Y es decir, lo quería volver ropa de trabajo y acabar con él. Pero yo he rogado para que tu fe no falle o no falte. Ahora, vemos cómo Pedro niega a Jesús, y obviamente ahí estaba Satanás detrás de todo eso. En la misma primera de Pedro capítulo 5, además de decirles a los pastores o a los líderes de las iglesias que deben apacentar la grey de Dios con esas características, luego también les dicen: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él lo experimentó, él tuvo esa vivencia, y la voz de Dios nos libra de que el devorador, que es ese león rugiente, nos devore. Pero si nos
cerramos o endurecemos el corazón, la voz de Dios no tiene cabida. Y el problema con ese mismo Israel de Éxodo 19 es el mismo que ahora endurece su corazón en el versículo 8 y tentaron al Señor. Se cae en una necedad. Hay gente que la consecuencia de no escuchar la voz de Dios es que la gente se vuelve desafiante, desafiante. Desafían, o sea, dice, donde me tentaron vuestros padres. Dice la palabra que esto le sacó la piedra al Señor. En el verso 11 dice, por tanto juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Ahora, es interesante ver el Señor cómo perdona el pecado de varios hombres de Dios, cómo perdona el pecado de Abraham, aunque era una tradición, pues, y hay un silencio de Dios en esa palabra, porque Sara le dice tener descendencia. Ellos estaban pensando en la descendencia, o sea, la mentalidad no era una mentalidad de placer, pero igual era un pecado. O los pecados que cometió David, o el pecado de Josafat, de la alianza perversa que hizo. Y en el mismo Josafat le dice, pero por cuanto se han hallado en ti cosas buenas, no vendrá esta calamidad sobre tu vida. Y vemos cómo estos hombres, a pesar de lo que hicieron mal delante del Señor, estuvieron atentos a la voz de Dios y la voz de Dios los libró. Como el rey de Nínive, al escuchar la voz de Dios y al proclamar ayuno, salvó toda la nación, salvó toda la nación. Y ahora como este pueblo que tenía el privilegio de haber visto las 10 plagas, de salir con el oro de los egipcios, de que sus ropas nunca se desgastaran. Eso fue hasta sobrenatural porque ni desodorante necesitaron. Imagínate la intervención tan sobrenatural del Señor. ¿Cómo es posible que viendo todo eso, viendo la chiquina de Dios sobre sus vidas, guiándoles, guardándoles, ahora endurecen el corazón? Y vemos varios episodios en contra de Moisés y la murmuración y la rebeldía, la impiedad tan terrible. Y estos hombres cerraron el corazón, endurecieron el corazón. Dice que el Señor estuvo disgustado los 40 años con ellos. Qué cosa tan horrible. Qué agonía, ¿no les parece a ustedes que el Señor esté disgustado tanto tiempo con uno? Es terrible tan siquiera que el Señor se disguste un segundo con uno, ahora para estar disgustado 40 años. Y yo les digo una cosa, es impresionante, pero así pasa el día de hoy. O sea, hay muchas personas que conocen del Señor, pero ¿cuánto les cuesta la vida de santidad? ¿Cuánto les cuesta honrar al Señor? Hay quienes comienzan tal vez haciendo un grupo, tal vez evangelizando, y uno dice, uy, wow, gloria a Dios, qué disposición, qué pasión, pero llega un momento donde endurecen el corazón y entonces ya otra vez se vuelven a adorar su becerro de oro y abandonan al Señor, porque así pasó con este pueblo. Se cansaron de esperar a Moisés, no, ese man se lo comió una fiera por allá y nosotros aquí como bobos esperando y no nos sale con nada. Y Aarón pues fue permisivo, que también ese es un problema, ¿no? La permisividad de las autoridades espirituales y pastorales. Dios no aprueba esa permisividad. Esa permisividad hace que el pueblo se vaya tras los dioses paganos. Y fue un corazón endurecido. Divagan de corazón, no han conocido mis caminos, dice el versículo 10. Y todo esto lamentablemente va en contra de cuál es el deseo de Dios. Yo creo, mis amados, que tiene que llegar un momento en nuestra vida cristiana donde hay una convicción en el Espíritu más que suficiente. No que ya no necesitemos orar ni estudiar la palabra, ni más faltaba, pero tiene que llegar en nuestra vida cristiana ese clic, ese momentico donde viene una convicción que no vamos a depender de nada ni de nadie,
sino que nuestra satisfacción es agradar al Señor. Nuestra plenitud es agradar al Señor. Véngase la prueba que se venga y que Dios nos guarde, pero véngase lo que se venga. Mi convicción es agradar al Señor. Imágenes que impactan. Entre muchas, cito la de, ¿cómo es que se llama el cantante? El que canta Creo en ti. Bueno, Melgar, ¿no? Melgar. Este hombre vivió una situación muy impresionante. Todo el Julio mundo fue Melgar, testigo, pastor. Julio Melgar, sí señor, cómo este hombre fue muriendo, un adorador, eh, delante de su familia, delante de todo el mundo, de hombres de Dios, y adorando al Señor con una convicción tan profunda en su espíritu, en su vida. Así que debe ser suficiente y que Dios nos guarde y guarde nuestra familia. Pero debe llegar un momento en mi vida donde yo no necesito ningún estímulo, donde yo soy del Señor, yo soy un reino de sacerdote y yo soy un pueblo santo para mi Señor, para mi Dios. Estamos viendo tiempos muy tremendos donde muchos cristianos no parecen cristianos. Hoy en día el refrán no es dime con quién andas, sino muéstrame tus redes sociales y te diré quién eres. Donde hay gente que publica y publica y publica cosas que de dónde vienen. ¿Qué voz le dijo eso? Y déjeme decirle que aunque son hijos de Dios, lo que publican vienen del mismísimo infierno. De allá, del lago de fuego, viene todo eso. Terrible. Cuando nosotros somos el pueblo santo del Señor, la nación santa de Dios. Ahora, por ejemplo, en una prueba de fuego para muchos cristianos que tienen unas ideologías extrañas, viene una candidatura presidencial. Bueno, no, todavía no es candidatura presidencial, pero ya hasta salió en Caracol anoche. Ahora se los comparto para que vean la nota de que el senador John Milton le han propuesto que asuma la candidatura presidencial, pero se tiene que definir porque apareció otro precandidato también y se tiene que definir qué va a decir mucho cristiano, cuáles son los pensamientos. Eso desnuda el corazón en tiempos como estos. Es increíble que hayan cristianos comunistas, socialistas y de izquierda. Eso es increíble, hermano, pero los hay. Increíble que hayan cristianos que digan yo votaría por un Sergio Fajardo, por ejemplo, o cristianos que votaron por Clara López en Bogotá. ¿Cómo se llama? Claudia López, perdón. Es terrible. Pero ¿de dónde viene eso? De la dureza de corazón. Hemos perdido la identidad por la dureza de corazón. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude. Como iglesia tenemos una visión a desarrollar. Debemos estar tranquilos y seguros. No tenemos que pensar humanamente en cómo hacen aquí, cómo hacen allá, sino en lo que Dios nos está hablando. ¿Cuál es la voz de Dios para nuestro ministerio? ¿Cuál es la voz de Dios para mi vida como esposo, como padre? ¿Cuál es la voz del Señor para mi vida como empresario? ¿Cuál es la voz de Dios en mi vida para cada cosa que el Señor quiera que emprenda en su voluntad? Permítame cerrar con el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo llega a un momento donde dice, he peleado la batalla. Me fascina la película Elí, el libro de los secretos. Es impresionante esa película. Y el protagonista pues es un hombre que conoce de la palabra de alguna manera, que es Denzel Washington. Y termina con este texto, termina con este versículo, esta película impresionante. He peleado la batalla. He guardado la fe. He acabado mi carrera, me espera la corona. ¿Cómo llegó este hombre a tener esa convicción cuando antes era un fanático judío, religioso, homicida, patrocinador de muertes de muchos pastores, apóstoles, de muchos maestros, de muchos cristianos? La voz de Dios
transformó la vida de este hombre. Saulo de Tarso. Una luz le enceguece, lo tira al suelo y escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha una voz. La voz de Dios le dio un propósito a este hombre, un propósito extraordinario. La voz de Dios estremeció su corazón y lo cambió de una manera dramática y profunda. La voz de Dios definió una visión para él. Luego cuenta su experiencia en tercera persona diciendo: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que subió al tercer cielo y tuvo visiones indecibles que no se pueden compartir, que no se pueden decir, y vio al Señor. Y escucha la voz del Rey que está en el trono, del Rey de Reyes, porque es que a nosotros no nos habla cualquiera, mis amados. Cuando predicamos la palabra, no te está hablando cualquiera, es la voz del Señor. Cuando abres la palabra con un corazón reverente y empiezas a hacer tu devocional, no te está hablando cualquiera. La gente se siente muy orgullosa de hacer lo que tal consejero le dice, de seguir, yo soy de la escuela de tal, voces humanas, y se sienten muy orgullosos. El alcalde que tenemos, él se sentía muy orgulloso de ser petrista y decir, yo quiero que Petro sea mi presidente. Y tenemos voces como esas, y la gente sigue esas voces, y muchos cristianos siguen esas voces. Y necesitamos nosotros entender que es la voz de Dios solamente, no es cualquier voz, no es cualquier voz. En Hechos capítulo 16 vemos uno de muchísimos ejemplos y experiencias de la voz de Dios en la vida de Pablo. Hechos 16, versículo 9 y 10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios ¿qué? ¿Que Dios qué? Dios nos llamaba, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El versículo 9 comienza en singular y el versículo 10 en plural. Qué hermoso esto. Hay un hombre al cual el Señor le da una visión, pero luego hay un equipo que rodea a este hombre para cumplir la visión que Dios le dio a él. Esa voz que este hombre recibe ahora involucra a un equipo que va a estar con él desarrollando esa visión que Dios le mostró. Esta es la identidad de ese reino de sacerdotes y gente santa. Esta es la evidencia de alguien que está atento a su voz. La resultante es que empieza a rodearse de hombres y mujeres que vayan y ayuden a personas que necesitan a Dios, donde se evidencia que estamos escuchando, que hemos estado atentos a la voz de Dios, cuando nos desplazamos, cuando tomamos la visión que Dios le ha dado a un hombre de Dios en la tierra y le acompañamos para ir a ayudar a muchísima gente que no conoce del Señor y que están angustiados y esperando que alguien llegue a hablarles la palabra para encontrar consuelo, vida eterna, restauración. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿vamos a
estar atentos a su voz. La pregunta para nosotros es, ¿vamos a seguir la voz del Señor? La pregunta para nosotros es, ¿vamos a obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer? Note que el versículo 9 dice, se le mostró a Pablo una visión diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero el versículo 10 dice, cuando vio la visión, cuando el hombre de Dios vio la visión, enseguida procuramos. Y luego dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esa es cuando la iglesia está atenta a su voz para cumplir la visión del Señor, respaldando a ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que Dios ha llamado. Esa visión no la tuvo Lucas. Lucas escribió lo que vio de Pablo. Esa visión no la tuvo Silas. Esa visión no la tuvo Timoteo. Esa visión Dios se la dio a Pablo. Pero no fue hacerla él solo. La evidencia de estar atentos a la voz de Dios es cuando rodeamos un hombre o una mujer de Dios para seguir una visión que Dios ha dado para ayudar a muchísima gente que necesita nuestra ayuda, que necesita conocer del Señor, que necesita el Evangelio, que necesita que les anunciemos el Evangelio. Y es por atender la voz de Dios que la gente se salva, que la iglesia crece y se multiplica. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu revelación. Te doy gracias, Señor, porque ¿qué más que la voz tuya? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Esa voz tuya, Señor, que nos sustenta, que nos guía, que es nuestro alimento, que nos da identidad, que nos da fortaleza. Esa voz tuya, Señor, que nos hace firmes, fuertes en medio de la prueba. Esa voz que nos consuela cuando hemos perdido la esperanza. Esa voz que en medio de la angustia nos alienta. Esa voz que deja marcas para siempre en nuestra vida. De que somos tuyos. De que te pertenecemos solo a ti. Esa voz que nos levanta de las caídas tan vergonzosas y terribles que a veces ocurren. Esa voz que nos hace reconocer nuestra desobediencia, pero nos da la esperanza de poder corregir. Esa voz que nos revela lo profundo de ti. Esa voz que nos advierte. Esa voz que anticipa lo que ha de venir. Esa voz tuya que nos lleva a adorar y ser humildes, que nos lleva a postrarnos. Esa voz tan maravillosa. Esa voz que al inicio Pedro, Jacob y Juan apenas estaban identificando y la emoción que produjo en ellos. Pero esa voz que les dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y temerosos y temblando se postraron. Esa voz que nos restaura, Señor, queremos estar allí. No queremos endurecer nuestro corazón y digámosle al Señor que perdone toda dureza de corazón que hemos tenido. Hemos hecho pataletas, hemos pasado vergüenzas, muchas veces hemos estado a un grado, a un pequeño centímetro de la obstinación. Y llega un momento donde la obstinación no tiene reversa, sino que se convierte en la cauterización de la conciencia, de la mente. Que Dios nos guarde llegar a ese estado de Saúl, de llegar al estado de la cauterización de la conciencia.
En las iglesias de Pablo habían hombres que llegaron a ese extremo, como Alejandro, como Himeneo, y que Dios nos guarde. Dile, Señor, guarda mi corazón. Imagínate al mismísimo apóstol Pablo, un hombre tan ungido, tan poderoso en Dios, y tuvo ahí sus rebeldes que fueron desleales y se llenaron de codicia, se llenaron de orgullo espiritual, ministerial, y endurecieron el corazón y abandonaron el ministerio apostólico de Pablo. Señor, yo te ruego por un pueblo dispuesto a tu voz, un pueblo humilde, un pueblo sencillo, un pueblo dispuesto. Señor, hoy has hablado tú y no es cualquiera el que habla, eres tú el que estás hablando. Y yo te ruego, Padre, que todos nosotros reaccionemos y demos oído a tu voz para ser tu especial tesoro, para ser ese reino de sacerdotes y gente santa que tú quieres, para atender tus palabras que vienen a través de tu profeta. Señor, queremos ser esas ovejas que oyen tu voz. La oveja distingue la voz del pastor y no sigue cualquier voz, solo la voz de su pastor. Y su pastor las conoce y estas ovejas lo siguen. Señor, guárdanos de toda dureza de corazón. Empieza a levantar tu voz, a renunciar a toda dureza de corazón, a toda rebeldía, a renunciar a todo yugo de desobediencia en el nombre de Jesús, a estar divagando en tu corazón, y pidamos perdón al Señor por provocar su furor, porque es terrible que por no escuchar la voz del Señor esta generación no entró en el reposo de Dios, no entró en esa tierra de bendición. Dile, Señor, quiero ser como Pablo, quiero pelear la batalla, quiero guardar la fe y quiero acabar mi carrera, Señor. Y me espera con gozo recibir la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Mira este pueblo tuyo, Señor, que estemos atentos a tu voz en este instante, al lugar que tienes para nosotros. Atentos a tu voz, como quieres que te sirvamos. Que nos reveles la visión de ese hombre macedonio e ir a ayudar para anunciar juntos el evangelio. Oh Padre, gracias por el privilegio de ser llamados, y renunciamos a atender la voz de la serpiente, así como Pablo a su iglesia, la iglesia más grande en tamaño numérico que tenía, que era Corinto. Les escribe 2 cartas, pero habían caído en algunas cosas que no eran correctas, en la soberbia. Y Pablo les dice, pero temo, me preocupa que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Y yo te ruego, Padre, así Pablo tenía esa preocupación por una de sus iglesias, que era incluso la iglesia más grande que tenía. Yo te ruego, Padre, míranos y mira tu iglesia. Y te ruego, Señor, por tu pueblo, que un fuego purificador venga a los corazones de toda la iglesia, los que están hoy conectados, los que no lo están. Mira la disposición de cada cual. ¿Cómo cuesta, Señor? ¿Cómo le cuesta la carne? Pero que llegue en la vida cristiana de cada uno de tus hijos ese momento donde algo ocurre, una convicción en el espíritu de servirte y de adorarte con incondicionalidad absoluta al 100%, no importa lo que se venga.
sin importar cuál es la prueba o la dificultad, y que tú nos guardes, por favor, Señor, que tú nos guardes. Que venga ese momento en cada uno de tus hijos en nuestra iglesia Visión Internacional, donde haga clic en el Espíritu. ¿Y por qué tiene que ser más fuerte la tentación? ¿Por qué tenemos que volvernos al becerro de oro estando contigo? Que eres nuestro deleite, que eres nuestra pasión, que eres nuestra vida. Dile al Señor cuánto le amas. Me amas, Pedro. Me amas más que estos. La voz del Señor le preguntaba. Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Apacienta, pastorea mis ovejas. Y la voz del Señor llevó a Pedro a ser incondicional. Levanta tu voz y dile, Señor, obra en mi espíritu. Te amo, Señor, y quiero estar atento a tu voz, así como María se echaba a tus pies para escuchar tu voz, la voz del Maestro. Quiero escuchar tu voz. Quiero seguir tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, queremos estar atentos a tu voz. Dependemos de esa voz para ser un pueblo santo. Dependemos de tu voz. Visión Internacional está en tus manos. Mi vida, la vida de mi esposa está en tus manos, mis hijos, nuestra descendencia. Tus hijos, Señor, estas familias que están aquí conectadas, que perfectamente podrían no estar conectadas, podrían decidir no estar, pero aquí están, Señor, interesados e interesadas en escuchar tu voz. Aquí está este pueblo tuyo. Queremos estar en ese Sinaí y ser impactados. Nada en este mundo puede abrumarnos. Señor,
Qué pena contigo cuando nos dejamos abrumar y sorprender y vemos el mundo tan espectacular. No hay nada más grande que tú, Señor. Eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tu voz es poderosa. Tu gloria, Señor, tu majestad es un honor y un privilegio no merecido. Ser un reino de sacerdotes y gente santa y ser tu especial tesoro, Señor. Que tu voz, Señor, nos purifique del pecado, de la liviandad. Que tu voz, Señor, fortalezca nuestra fe. Que tu voz nos lleve a ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que tu voz nos revele la visión del macedonio para ir juntos a anunciarles el evangelio y ver la iglesia crecer y ver el número de los discípulos multiplicarse porque hemos estado atentos a tu voz. Te amamos, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo todo este pueblo tuyo. Bendigo, Señor, la vida de Javier, de su familia. Declaro gracia y favor de Dios. Ayúdale a escuchar tu voz y a estar firme contigo. A Sandrita Durango, declaro sobre ella esa voz tuya limpiándole, afirmándole, Señor. La voz de Dios sobre Ceci, Padre, afirmándole en tu visión, en tu reino, derramando esa unción de evangelista más fuerte sobre su vida, como nunca antes. Ahora una unción de evangelista mucho más vigorosa en el nombre de Jesús. Sobre Darlis, tú sabes que ella te está buscando, Señor, que ella depende de ti, que ella se ha refugiado en ti, Señor, y que tú le has dado las fuerzas para permanecer, y que tal vez han habido momentos que no han sido fáciles, pero le has ayudado, la has recogido en el hueco de la palma de tu mano, la has cuidado como la niña de tus ojos. Y ahora, Señor, tú quieres levantar en Darlis una mujer del Espíritu que anuncie tu reino con vigor, que no se avergüence del Evangelio. Gracias por María Eugenia. Gracias por fortalecer su corazón para perseverar y que en esta nueva temporada de tu espíritu, porque empieza una nueva temporada de desafío para tu pueblo, tú le usas y le levantas con vigor, Señor. Bendigo la vida de Francia, que tú, Señor, estés derramando más de tu gloria, de tu poder sobre su vida. Desato esa unción sobre Don David, sobre Amparito, y declaro esa unción sobre sus vidas para hacer un testimonio a muchos matrimonios, a muchas familias, para que esos matrimonios vean que en ti hay esperanza, vean que se puede levantar una descendencia para ti, Señor. Yo declaro gracia y favor de Dios, poder de Dios, pero el Espíritu Santo quiere llevarlos a una dimensión mayor de ser maestros, de ser siervos muy humildes y muy sensibles a la voz del Espíritu y una unción de maestros. El Señor quiere desatar sobre ustedes para enseñar con gracia y revelación y autoridad la palabra. Recíbanla en el nombre de Jesús. Padre, bendigo la vida de Cristiancho, de Ani. Señor, tú le has confiado esas princesas maravillosas a Valerie, a Sarita, Señor, así como las hijas de Felipe que profetizaban en su casa. Y Señor, yo declaro esa palabra sobre Valerie, sobre Sarita, como las hijas de Felipe, que ellas se llenan de la unción del Espíritu Santo, Padre, y que tú llenas de tu gloria esta casa. Bendigo la vida de Yalile, Señor, unción, autoridad fluyendo en su vida, una pasión que nadie puede quebrantar sobre Natalia, Señor,
que tú le levantas, Señor, y que ella empiece a encenderse ese primer amor en su corazón como nunca antes, un fuego envolvente en su vida para testificarle a otros, Señor, que tú vives, que tú eres bueno, Señor, que tú eres bondadoso. Sobre Alejandra, Señor, viene esa fortaleza, esa fuerza, esa pasión, Señor. Tómale y llénale, que, Señor, le lleve siempre esa convicción del Espíritu, que ella es tu hija y que tú eres lo más grande en su vida, Señor. Sobre Lorelei, yo la bendigo, desato tu unción, revelación, el fuego de tu espíritu en el nombre de Jesús. Llénale, llénale con ese fuego y con esa pasión, Padre. Bendigo la vida de Dieguito, de Yulis. Declaro en el nombre de Jesús sobre ellos la gloria tuya, Señor. Sobre Lucy Lucy, declaro, Señor, declaro que tú le llenas y que Lucy Lucy te conoce a ti desde ahora, Señor, que no tiene que esperar a estar más grandecita, sino que hay una convicción que ella es tuya, que te pertenece, que hay un amor por tu obra, una pasión por tu reino en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta casa, yo bendigo este hogar, bendigo la vida de Sandrita Montoya, a Giovanni, a Johan, a Kevin. Declaro gracia y favor de Dios. Esta casa acepta la voz del Señor y no importa los enemigos que se levanten, la voz de Dios destruye ahora toda acechanza del diablo. La voz de Dios pulveriza todo plan de las tinieblas y la gloria de Dios llena este hogar en el nombre de Jesús. Declaro la voz de Dios sobre Diana Cristina, sobre Wilmer, sobre las niñas. Declaro la gloria de Dios llenándoles, Señor, que tú les guías a planes sobrenaturales, que tú te muestras a ellos, Señor, y que este es el tiempo donde cada familia de Visión Internacional es impulsada por la voz de Dios a lo sobrenatural. Así lo declaro en esta casa de Diana Cristina, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Jigmar. Declaro que tú lo llenas de tu gloria, de tu unción, de tu poder, Espíritu Santo, para ministrarte a ti, pero también para testificar, Padre. Hay muchos padres, hay muchos hombres, hay muchas familias que solo se salvarán si tu Hijo abre su boca para testificar. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, a Maite. Declaro tu gracia, tu favor sobre ella en el nombre de Jesús. Llénale de tu Espíritu Santo. Dale esa fuerza, dale esa tenacidad en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Linita. Declaro en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, tocando su vida, su mente, su corazón, su familia, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Obra con poder. Oramos por Tatis, Señor, que le están haciendo esta prueba. Que seas tú, Señor, mostrando, evidenciando la sanidad, Señor. Yo cubro toda esta familia con la sangre de Jesucristo. Declaro en el nombre de Jesús tu protección. Padre, es una situación en la que se está enfrentando, es una realidad, y ahora que se quitan todas las restricciones, igual siempre habrán más riesgos, pero tú guarda este pueblo tuyo, Señor. Oramos por Tatis, que tú te glorifiques en ella, Señor. Bendecimos la vida de Tania Lorena. Gracia y favor sobre su vida, la unción de tu Espíritu Santo fluyendo en ella, dándole un mayor crecimiento vez tras vez, porque los corazones hambrientos tú los llenas, Señor, y tú levantas con vigor a quien tiene hambre de ti, Señor. Bendigo la vida de Tania Lorena, bendigo la vida de Angelita, Señor, más revelación sobre su espíritu, sobre su vida, para testificar, para ganar esta generación, Señor. Oro por Gracie, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo fluya más y más y más en ella, Señor. Llénale de tu presencia, de tu poder. Oro por Sandra Patricia, que seas tú llenando, Señor, la vida de Sandrita. Llénala de tu fuego, de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Padre, levanta un pueblo santo. Levanta un pueblo santo en tus hijos, Señor.
en John Cairo, en Jennifer, Señor. Levanta un pueblo santo, Padre. Yo les bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, y oro que tú seas tomándoles y llenándoles más y más de tu presencia, Señor, y evidenciándolo en vidas transformadas a los que ellos les puedan predicar y anunciar la palabra de Dios. Declaro fruto y más fruto que se multiplica en el nombre de Jesús. Oro por Tatiana Tavera, Señor, la bendigo. Declaro tu gracia, tu favor, sosteniéndola, sustentándola, ayudándole, Señor. Gracias por su vida, Padre, que ya avancen tus planes y tus propósitos contigo, Señor. Oro por Sandy, oro por toda su casa, Señor. Oro, Señor, que tú seas derramando de tu gracia y de tu favor sobre cada uno de ellos ahí en casa, en el nombre de Jesús, y que tome la vida de Sandy y la llene de la unción del Espíritu Santo para, para predicar la palabra con fuego, para tener mayor revelación y mayor fruto en Cristo Jesús. Ahora nos unimos todos en oración en este momento. Oramos por la iglesia, oramos por todos aquellos que están pasando una necesidad, un momento difícil. Oramos por aquellos que están expuestos al contagio de pronto de este virus, para que tú les guardes, los cubrimos con la sangre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todos los que se han recuperado. Oramos también, Señor, y yo oro por cada familia para que tú proveas, para que tu desgracia y favor, para que seas tú, Señor, abriendo puertas de bendición, y seas tú, Señor, manifestándote en los hogares de tu pueblo, Señor. Guárdales, Padre, y que seas tú mostrando y evidenciando milagros para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, yo los bendigo, Señor, y oramos para que nos lleves al lugar que tienes para nosotros. Oramos que nos lleves a ese terreno, oramos que nos guíes, Señor, y podamos tomar posesión de la tierra que tú tienes para nosotros, porque para ti no hay cosa difícil, no hay nada imposible. Tú no dependes de las circunstancias del mundo, tú no dependes de las crisis económicas, tú no dependes de las condiciones de la tierra. Tú eres el dueño de la tierra, tú eres el dueño de todo lo que en ella hay. Así que, Señor, dependemos de ti. Guíanos, estamos próximos a tener la apertura de los templos en nuestra ciudad de Medellín, pero nosotros no estamos en las manos de un decreto, de un alcalde o de un presidente. Nosotros estamos en tus manos, Señor, y se hará conforme a tus planes, propósitos, tiempos y voluntad. Así que guíanos, lo que necesitamos es tu guía, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por esa voz. Queremos estar siempre. Dile, Señor, yo quiero estar siempre atento a tu voz. Yo quiero estar siempre atento a tu voz. Te amo, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Y yo presento los diezmos y las ofrendas de este pueblo tuyo, sus primicias, y desato bendición. Y que este pueblo tuyo, Señor, pueda sellar esta palabra con una ofrenda de honra, Señor, y que tú les multipliques y les prosperes en gran manera. Yo los bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén.